Hola, muy buenas. Vamos a comenzar hoy nuestra segunda clase del ciclo América Latina y el desafío de los nuevos populismos, dedicada al populismo latinoamericano en el siglo XXI. Y quizás la primera pregunta que deberíamos responder es ¿por qué surgen nuevos populismos en América Latina a comienzos del siglo XXI? Para enmarcar esta pregunta, una serie muy breve de fechas, pero que de alguna manera nos van a poner en contexto. Quizás la primera de ellas sea la de 1989, año que marcó la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista y del muro de Berlín, y que coincidió con el inicio de las transiciones políticas a la democracia en República Dominicana y Ecuador. En el año 89, en Venezuela también se dio el fenómeno que conocimos como el Caracazo. La década de 1990, desde el punto de vista de América Latina y sobre todo del desempeño económico de América Latina, fue conocido como la década perdida. Una época de crisis, de retroceso económico, de penurias sociales. Fue también la época donde se esbozó el llamado Consenso de Washington, que en realidad es un conjunto de políticas elaboradas por los ministros de Economía entonces latinoamericanos, aunque luego fue sistematizada por un académico norteamericano que le puso el nombre de Consenso de Washington. 1992. Este año se da el golpe de Hugo Chávez contra el presidente democrático de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Chávez termina en la cárcel, aunque 2 años después el entonces presidente Caldera lo indulta. A partir de ahí se va a gestar la alianza entre Chávez y Castro. A fines del 98, Hugo Chávez es elegido presidente y asume la presidencia a comienzos del 99, año en que reforma la Constitución. En 2002, intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Este es un poco el marco en el que nos encontramos, que marca el surgimiento de ese fenómeno que conocimos posteriormente como chavismo y que de alguna manera está en el origen del retorno del populismo a América Latina. Ahora, lo que hay que tener muy presente es que este surgimiento, expansión y consolidación del neopopulismo en América Latina, que se va a dar en la primera década del siglo XXI, tiene lugar en medio de unas circunstancias únicas y de alguna manera irrepetibles en su conjunto. Evidentemente alguna de ellas puede volver a darse, pero de forma aislada. Ese conjunto de circunstancias que permite explicar por qué el chavismo aparece cuando aparece, cómo aparece, y luego la forma en que se expande, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina, eso es lo que yo llamo un conjunto único e irrepetible. Y podemos estructurar este conjunto de causas en torno a 5, básicamente. La primera, la alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez. Una alianza que, como señalaba al final de la clase anterior, va a legitimar al militar golpista venezolano ante la izquierda continental, convirtiéndolo en un héroe con un perfil antiimperialista, anticapitalista, anti-Estados Unidos, en definitiva, revolucionario. Y esto, más allá o a partir precisamente de esta alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez, se va a transformar en un proyecto hegemónico, de contenido hegemónico cubano-venezolano para todo el continente. Es decir, la aspiración de los 2 líderes revolucionarios o de los 2 comandantes es convertir este proyecto en un proyecto hegemónico en el conjunto de América Latina. Y uno de sus inicios van a ser precisamente las misiones, las llamadas misiones, programas sociales, con una fuerte presencia de cubanos en Venezuela. Segundo elemento, unos años posterior a la llegada de Chávez al poder, que va a permitir
afianzar su gobierno, pero también afianzar su liderazgo a escala continental, va a ser el proceso de acelerado crecimiento económico que tenga lugar en toda América Latina a partir de 2003, a tasas considerables, apoyado básicamente en la expansión de la economía china y de otros países asiáticos como India, pero también Vietnam, Laos, etc., y en el incremento del precio de las commodities. Esta circunstancia va a permitir que países que hasta entonces atravesaban difíciles circunstancias económicas, países que en la década de los 90 habían estado golpeados por la crisis, recordemos lo de la década perdida, pudieran reencontrarse con el crecimiento y por lo tanto dedicar una parte importante de los nuevos ingresos provenientes de las exportaciones a políticas sociales y políticas clientelísticas implementadas del gobierno y posibilitar la consolidación de estos nuevos gobiernos populistas. En tercer lugar, y de alguna manera vinculado con el punto anterior, el considerable potencial petrolero de Venezuela, en el cual se va a sustentar su posterior expansión política por toda la región. Venezuela es el país con el mayor volumen de reservas probadas de petróleo en todo el mundo, y los ingresos petroleros le van a permitir, por un lado, consolidar al régimen chavista y a sus políticas de todo tipo, pero también le van a permitir desarrollar su política de alcance continental, inclusive de alianzas mundiales, algunas tan esotéricas como la estrecha relación mantenida con dirigentes de un perfil democrático muy alto, como pueden ser Ahmadinejad o Lukashenko de Bielorrusia. De ahí la diplomacia petrolera llevada a cabo por Hugo Chávez, teniendo en Petrocaribe una de sus herramientas fundamentales. Pero estos recursos petroleros también servían, desde el punto de vista de la expansión de su programa político, de su proyecto político hegemónico para el conjunto del continente, para financiar campañas electorales, para financiar campañas políticas de líderes afines a sus puntos de vista. Y esto va a favorecer la llegada de nuevos dirigentes al poder, y aquí encontramos entonces el cuarto punto. Cuarto punto que se conoce como el giro a la izquierda en América Latina, que fue la llegada de múltiples dirigentes. Evidentemente, englobar a todos como de izquierda es muy complicado, la naturaleza distinta de los gobiernos, pero que algunos van a apoyar directamente, otros van a tolerar el proyecto bolivariano, pero esto le va a dar un sustento efectivo al gobierno de Chávez. Y el quinto y último punto que vale la pena no perder de vista, sobre todo en el actual momento tan delicado que vive Venezuela debido a los fallos en la gestión del presidente Nicolás Maduro, al fuerte liderazgo que era capaz de ejercer Hugo Chávez en el gobierno. Un liderazgo que se ejercía a escala nacional, pero también continental. Por tanto, la pregunta de qué pasa tras la muerte de Hugo Chávez es que a escala continental nos encontramos frente a un fenómeno, como decía antes, irrepetible, como se puede ver en instituciones como ALBA o UNASUR, y que va a ser muy difícil, si no prácticamente imposible, encontrar un líder que reúna no solo las condiciones de liderazgo que tenía Chávez, sino también las condiciones ambientales, económicas, políticas, de todo tipo, que reforzaban ese liderazgo. Por tanto, nos encontramos quizás ante el inicio de una nueva coyuntura política en América Latina. Democracia en República Dominicana y Ecuador. En el año 89
en Venezuela también se dio el fenómeno que conocimos como el Caracazo. La década de 1990, desde el punto de vista de América, de fechas, pero que de alguna manera nos van a poner en contexto. Quizás la primera de ellas sea la de 1989, año que marcó la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista y del muro de Berlín, y que coincidió con el inicio de las transiciones políticas a la democracia. Hola, muy buenas. Vamos a comenzar hoy nuestra segunda clase del ciclo América Latina y el desafío de los nuevos populismos, dedicada al populismo latinoamericano en el siglo XXI. Y quizás la primera pregunta que deberíamos responder es ¿por qué surgen nuevos populismos en América Latina a comienzos del siglo XXI? Para enmarcar esta pregunta, una serie muy breve latina y sobre todo del desempeño económico de América Latina fue conocido como la década perdida. Una época de crisis, de retroceso económico, de penurias sociales. Fue también la época donde se esbozó el llamado consenso de Washington, que en realidad